Vale, pues como os decía antes, si aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Pascual Parada y aparte de desarrollar mi actividad dentro de YBS a nivel de innovación y de estrategia de desarrollo de negocio, incluyendo la parte de coordinación de programa del MBA, bueno, pues me dedico a la consultoría de empresas, a la consultoría de emprendedores, de startups, sobre todo aquellos que tienen una noción o un componente digital bastante fuerte y que están desarrollando su proyecto empresarial en una fase semilla, es decir, en una fase muy inicial, tanto en esa fase como en la fase de crecimiento. En ambas fases, pues ayudo a emprendedores, a startups a desarrollar su modelo de negocio, experimentación, y luego también ayudo a nivel de consultoría a otras empresas para ese proceso de transformación digital, pero sobre todo a aquellas, de nuevo, que tengan un componente tecnológico bastante alto y si es relacionado con la inteligencia artificial, pues fantástico porque en ese ámbito tengo bastante dominio. Bueno, pues más allá de la presentación, que ya está hecha, que la habéis oído y aquí estoy, me tenéis accesible también a través de las redes sociales, a través de LinkedIn, a través de Twitter o a través de mi blog de pascualparada.com. Me podéis localizar por estos distintos canales y enseguida me vais a encontrar. El título de la presentación, cómo poner fin a problemas empresariales que ahora mismo ya estáis viendo en pantalla. Mi objetivo, bueno, pues mi objetivo es explicaros las distintas fases de madurez por las que pasa una empresa desde su ideación hasta que se convierte en una corporación de tamaño internacional y vamos a ver cómo los estados, cómo el momento en el que se encuentran las empresas va a variar dependiendo de la fase en la que se encuentren. Dependiendo de esta fase van a cambiar los problemas y dependiendo de esta fase, pues también vamos a tener que cambiar cuáles son las soluciones que aparecen a esos problemas. Entonces, vamos a ver las empresas desde un ciclo de madurez, vamos a ver problemas y vamos a ver posibles soluciones que podamos implementar. ¿De acuerdo? En la primera presentación quería hacer un poquito de referencia al contexto actual, ¿vale? El contexto actual en el que se están moviendo las empresas lo podemos decir que es un contexto VUCA, ¿vale? ¿Esto a qué hace referencia? Hace referencia a la volatilidad, es decir, que estamos en un momento de gran velocidad del cambio donde la única constante es el cambio y esto lo que está produciendo es que este contexto sea súper volátil. Que sea súper volátil quiere decir que puede cambiar de un momento a otro y puede cambiar las reglas, puede cambiar el contexto, pueden cambiar los competidores, incluso puede cambiar la cultura de nuestros clientes. Y nos tenemos que adaptar a ellos. Y esto sí que es verdad que el mundo siempre ha cambiado, pero la velocidad no era la que tenemos ahora. Con lo cual esto lo que nos trae es un montón de retos a los cuales tenemos que afrontar nuestras compañías, nuestras empresas o nuestras startups. Además, es un entorno incierto, es decir, que aparecen nuevos modelos de negocio que están muchas veces limitando líneas rojas con la normativa, con las leyes que hay en la actualidad y pueden cambiar directamente sectores concretos, por ejemplo, como le está pasando al sector del transporte, al sector del taxi, al sector del turismo, sobre todo con grandes empresas internacionales que están buscando el límite de la legalidad para poder ellas operar. Y esto hace que nuestro sector sea todavía mucho más incierto y además es complejo. Complejo, sobre todo por la disrupción tecnológica. Tecnologías emergentes, como os decía antes, inteligencia artificial, industria 4.0, drones, ciberseguridad, fabricación aditiva, tecnología que está apareciendo y que esto hace que la competitividad empresarial le está añadiendo un límite de complejidad extra. Si no había complejidad, ahora todavía es un punto más y esto añade, algunos dicen que más diversión, pero desde luego lo que está añadiendo es mayor complejidad. Esto sin lugar a dudas y esto es algo que tenemos que tener en cuenta para poder atacarlo de una forma adecuada. Y por último, estamos en un entorno que es ambiguo, ¿vale? ¿Por qué es ambiguo? Porque estamos todavía dentro del propio cambio. Es decir, ¿cuándo se ven las cosas claras? Cuando miramos hacia atrás, pero no cuando miramos hacia adelante. Y esto nos hace que este contexto sea muy ambiguo y que sea muy difícil de tratar y de poder establecer estrategias para poder atacar a nuestros potenciales clientes. Es un entorno difícil, ¿vale? Es un entorno complicado, pero es un entorno que vosotros, igual que yo, ya conocemos y estamos más o menos, estamos acostumbrados a él, a operar en él y a establecer estrategias. Bien, pues vamos a ver, después de haber puesto
en referencia. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? Lo que vamos a ver es cuál es el ciclo de las empresas y cuáles son los problemas que tenemos. Como ciclo de empresas, os pongo esta gráfica. En esta gráfica, ¿qué podemos ver? En esta gráfica podemos ver que una empresa recorre una serie de ciclos de madurez a lo largo de toda su trayectoria empresarial. ¿Desde dónde empezamos? Empezamos desde una fase de lanzamiento. Pasamos por una fase de crecimiento y madurez hasta llegar a una fase de expansión, ¿vale? Os pinto en la línea que veis rosa, una zona punteada, os pinto una zona que podríamos llamar declive. Y ese declive podría venir desde la propia fase de lanzamiento hasta la propia fase de madurez, hasta la fase de expansión y de colaboración. Es decir, que una empresa va a pasar por todos esos ciclos, pero en cada uno de esos ciclos, todas las empresas, existe una alta probabilidad de que entre en una fase de declive y no pueda continuar a lo largo del tiempo. Esto no es nuevo, esto ya lo sabéis, pero quería plasmarlo con este gráfico. Cuidado, atentos, siempre hay que estar alerta de que podemos entrar en una fase de declive empresarial independientemente del momento en el que nos encontremos. Ya estemos en lanzamiento, madurez, expansión, crecimiento, colaboración. Bien, esta parte la quería dejar clara. En todas las fases, como os pongo en la presentación, existe una opción real de entrar en una serie de declive por problemas no resueltos. Y ahora lo que nos toca es vamos a identificar qué problemas suelen tener las empresas en cada una de esas fases y qué soluciones tendremos que aplicar en cada una de esas fases. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ello. El problema de las empresas. En principio, los problemas, las fases por los que pasa una empresa a lo largo de su trayectoria empresarial la podríamos simplificar en 5 fases. Una fase de lanzamiento, una fase de crecimiento, una fase de madurez, expansión y después una fase de colaboración. Bien, en cada una de estas fases ya os pongo ahí en la presentación qué problema vamos a tener en cada una de ellas. Vamos a ver en detalle ahora cuáles son los problemas que nos encontramos en cada fase y qué potenciales soluciones podríamos aplicar en cada una de ellas. En la fase de lanzamiento. En la fase de lanzamiento, el estado en el que nos encontramos, pues estamos en una fase de lanzamiento, es decir, que hemos pasado de una intuición de un problema, porque todo proyecto empresarial empieza por una intuición, por una corazonada, por algo que parece que no está resuelto y que debemos resolver o que podemos resolver o que nos gustaría resolver. Esa acorazonada, esa intuición hay que trasladarla a una idea de negocio y esa idea de negocio hay que trasladarla al mercado a través de la experimentación. Esta es la fase inicial de lanzamiento. La mayoría de los emprendedores que conozco están en esta fase, están aplicando Lean Startup a través de una intuición, idea de negocio, experimentación, idea de negocio, experimentación y pivotes para estar claro cuál es el problema que tenemos que resolver. Y esto no está siempre tan claro, el problema a resolver. De hecho, igual que os decía antes, el problema que tenemos que resolver se ve claro mirando hacia atrás, pero no mirando hacia adelante. Cuando estamos emprendiendo un proyecto empresarial, el problema no suele estar claro. De hecho, todo lo que hay es confusión, caos. Bien, en este estado encontramos con que la mayoría de los emprendedores son varios socios fundadores, hay un momento de máxima energía y pasión por querer solucionar ese problema, la energía es total, hay mucha pasión y sobre todo esa energía positiva que los emprendedores suelen aprovechar. Y el tipo de cliente que encontramos en esta fase o que las empresas tienen en fase es un cliente innovador, ¿vale? Es decir, es un cliente que simplemente nos compra por ser nuevos y nada más, todavía no ve el valor que nosotros le estamos intentando comunicar, pero él ya nos compra. ¿Por qué? Porque somos nuevos, acabamos de llegar al mercado con ese producto. Bien, este es el estado en que se encuentra una empresa, una startup en su fase de lanzamiento. Más o menos aparece ahí descrito. Es momento de máxima energía positiva. Momento que os pongo en pantalla de 300, la película. Somos 300, nos vamos a enfrentar a un ejército de 10.000 soldados y aún así tenemos una pasión, una motivación a tope y vamos a por ello a todas. Este es el momento de lanzamiento. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos aquí? Y empezamos a tener problemas, claro que sí, en cada una de esas fases. Los problemas principales que nos vamos a encontrar en esta fase es, por ejemplo, manejar esos primeros y pequeños equipos de trabajo.
Porque, claro, nosotros emprendemos un proyecto empresarial para resolver un problema, una necesidad, pero enseguida nos damos cuenta de que solos no podemos hacerlo todo y necesitamos esas primeras contrataciones. Además, un problema que se suelen encontrar los emprendedores en esta fase es la pérdida del control absoluto del líder. Ya no controla a toda la compañía porque aparecen nuevas personas que están apoyando en la creación del propio negocio. Y también hay un problema que suele aparecer y es la perseverancia en las acciones que parecen acertadas. Conozco muchos emprendedores que buscan hacer esa experimentación y como se encuentran cómodos en su zona de confort en haciendo esa experimentación, no se dan cuenta que cuando las métricas y los indicadores son adecuados, no tienen la suficiente fuerza para perseverar en una de ellas. Y esto lo veo todos los días con muchos emprendedores. Y la razón es porque se encuentran cómodos en esa fase de experimentación. Y cuando aquí hay que focalizar y poner toda nuestra energía en una de esas soluciones, nos cuesta, nos cuesta. Vamos a ver cómo enfrentarnos a estos problemas de liderazgo, que es el problema principal que se encuentra en las empresas en fase de lanzamiento. Para el problema de manejar los primeros equipos de trabajo, la solución sería delegar responsabilidades, pero indicando objetivos a alcanzar y no cómo tenemos que alcanzarla. Esta sería una primera idea de buscar una solución, es decir, en las primeras fases de delegación, tenemos que decirle a la gente qué es lo que queremos obtener, pero no el cómo. Si le dijéramos también el cómo, no me haría falta la delegación, te lo estoy dando todo. No estamos educando a trabajadores, estamos educando a trabajadores autómatas entonces. No, te tengo que decir qué es lo que quiero, pero no como lo quiero, esto es tarea tuya. Es importantísimo, además, en las primeras contrataciones, contratar a gente, ya no tanto por su conocimiento y por sus capacidades, que sí, pero la prioridad es encontrar a gente que comparta con vosotros unos valores. Esto es esencial. La primera contratación no la jugáis todos. La primera contratación las empresas se la juegan. ¿Cuál es la clave? Contratar a gente que comparta los valores del equipo fundador, de los emprendedores. Así evitaremos mucha fricción al principio, que nos la estamos jugando, que contratar los primeros trabajadores cuesta mucho dinero, mucha financiación. Y aquí no nos podemos equivocar. ¿Le podemos enseñar? Sí. ¿Podemos ayudarles a entrenar ciertas capacidades que necesitamos? Sí, pero esos valores iniciales los tienen que compartir con nosotros. Para el problema del liderazgo, de la pérdida de control absoluto del líder, pues hay que hacer un trabajo de evangelización. Normalmente en los equipos fundadores, los emprendedores de un proyecto empresarial, siempre hay un líder y tiene que ser así. En los equipos de los socios fundadores de una empresa tiene que haber un líder y si no se necesita, bien, pues hay que convencer a este líder de que sus virtudes, sus capacidades, sus fortalezas, hay que desarrollarlas y potenciarlas. Es decir, que tiene un papel fundamental, pero que ya no es la persona que todo lo hace en todo momento. Y esto suele ser habitual. Suele ser habitual que en el equipo de los socios fundadores, uno de los emprendedores, el que tiene mayor iniciativa y capacidad, suele querer hacerlo todo y en todo momento. Y esto es un error gravísimo porque al final su horario se convierte en un embudo. Es decir, que va a llegar un máximo en el que esta persona no va a poder trabajar más y no podemos parar o vincular el crecimiento de la empresa al horario de esta persona. No, hay que enseñarle de que tiene unas potencialidades que debe aplicar a la compañía, pero que luego hay otro tipo de cosas que no debe hacer. Entonces, un consejo de administración ayuda porque le hace ver a este líder que su opinión no siempre es la más acertada y que las opiniones de los demás pues, suelen tener sentido. Entonces, pasamos a crear pequeños consejos de administración en las empresas para poder recibir opiniones a nivel estratégico. Y esto normalmente a ese líder carismático le hacemos a veces, no siempre, entrar en razón. Otro problema del liderazgo es perseverar en acciones, como os decía antes. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí contra este tipo de cuestiones donde el líder, su intuición, es lo que marca el camino en las empresas? Pues establecer métricas. Hay que darle datos objetivos para ver qué acciones son las que están acertadas y qué acciones son las que estamos más equivocados. Y cuando tenemos en nuestros equipos emprendedores un líder carismático donde su fuerza, su fortaleza ha sido siempre la intuición, eso se contrarresta con datos.
con indicadores, con métricas, con KPIs, y ante los datos no se puede discutir. Estos son los datos, estas son las métricas, y esto nos dice que vamos en dirección equivocada, o esto nos dice que vamos en la dirección acertada. Y así es la única forma de poder educar a un líder carismático, que suele ser uno de los problemas principales de las empresas en su fase de lanzamiento. Bien, entonces ya hemos visto esta primera fase, hemos visto que nos encontramos con problemas de liderazgo, con problemas de contratación de esos primeros equipos de trabajo que suelen ser vitales, los valores de la compañía son esenciales, todo este tipo de cosas son solamente, de forma resumida, algunas de las cuestiones o acciones que podemos poner en marcha para evitar estos problemas de liderazgo en la fase de lanzamiento y poder pasar a la siguiente fase. ¿Esa siguiente fase qué es? Bueno, aquí la imagen de que si todo nos ha salido bien, pues ya vemos estos 300 soldados cómo han conseguido ganar a esos 10.000. En esta fase de lanzamiento, tener en cuenta que el 80% de las empresas mueren y sobre todo suelen ser problemas entre societarios. No suelen ser problemas de producto. La mayoría de las veces suelen ser problemas societarios entre la propia compañía. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es una fase de crecimiento. Y si estamos en esta fase, ¿cómo estamos? Pues estamos creciendo en ventas, y además con un valor que los clientes ya ven que tiene ese producto o esa compañía. Aparecen unas primeras estructuras organizacionales, es decir, una jerarquía, un organigrama. Aparecen pequeños mandos intermedios para poner orden en esa jerarquía. Y normalmente el cliente en esta fase pues es un cliente, un early adopter. Es decir, sí que es verdad que son primeros clientes, pero que ven el valor que el producto les da o el valor que el servicio les da. Es decir, aquí ya no nos compran por ser nuevos, aquí ya nos compran porque ven un valor asociado a ese producto, a esa compañía. Bien, esta es la fase en la que estamos en crecimiento. ¿Qué problema suele haber aquí? Un problema de autonomía. Es decir, no sé si os ha dado el caso por experiencia, por vivencia, pero normalmente cuando las compañías están creciendo suelen ser compañías que ya han validado su modelo de negocio y están creciendo, pero si el jefe o el equipo emprendedor se va de vacaciones durante una semana, no podemos evitarlo y hay que llamarlos porque ha aparecido un problema de X o un problema de esto o un problema de aquello y al final se termina llamando a los socios fundadores o al emprendedor. Bien, ¿por qué? Porque hay un problema de autonomía. La empresa todavía no sabe ir sola. Entonces, ¿qué pasa aquí en estos problemas de autonomía? Pues se tienen problemas porque el talento contratado en la empresa pierde pasión por lo que está haciendo dentro de la compañía y abandona el barco. Otro problema que suele aparecer con los problemas de autonomía es que las personas que antes eran vitales, esenciales para el proyecto, ya no lo son. Esto pasa. Ahora nos centraremos en cada uno de estos puntos. Y el tercer punto era que el conocimiento solo está en las personas. Y esto es importante, porque si el talento se nos va el talento con el conocimiento que sabe. Bien. Entonces, bien, vamos a tratar cada uno de estos puntos de forma individual y detallada. Ante el problema de autonomía de las empresas, donde el talento que tenemos contratado pierde pasión y abandona el proyecto empresarial, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar una cultura fuerte. Esto parece, vale, Pascual, no me estás diciendo nada nuevo, no, pero es que no se hace. Es decir, tenemos que trabajar una cultura fuerte, basada en valores como la colaboración, como la innovación, como el desarrollo, es decir, el talento, las personas que tenemos contratadas dentro de nuestra compañía y estamos en fase de crecimiento, a esas personas hay que desarrollarlas, hay que formarlas, hay que darles valor, hay que potenciar y fortalecer sus capacidades, sus fortalezas. Hay que hacerlo. No buscan tanto una estabilidad empresarial, es decir, no por estar en una startup pequeña, en una pyme pequeña pierdo valor, no, lo que quiere el talento realmente es crecer, pero crecer ellos, crecer personalmente. Y prefiero formar a la gente que tengo en las empresas y que dentro de unos 5 años o el año que viene se me vayan, a tener ineptos dentro de la compañía. Hay que formar a nuestra gente siempre. Hay que desarrollar profesionalmente a nuestra gente siempre. Se van, lo siento, no pasa nada, otros se quedarán, pero se quedarán formados, se quedarán inteligentes, se quedarán con capacidades que poder aprovechar dentro de la compañía. Entonces, una cultura fuerte hacia la colaboración, hacia la innovación
y hacia el desarrollo personal de nuestros trabajadores. De verdad, no es un gasto, es invertir en conocimiento, invertir en recursos, invertir en capacidades profesionales dentro de nuestra empresa. Y eso nunca lo podemos dejar de lado. Y cuando se deja de lado, se paga. A medio o largo plazo, se paga. Otro problema del que estábamos hablando antes dentro de la autonomía. Las personas que antes eran esenciales ya no lo son. Claro, en la fase de lanzamiento yo necesitaba un tipo de personas con una serie de capacidades, pero que cuando estoy en fase de crecimiento, a lo mejor necesito más gestores. A lo mejor necesito gente con más capacidad de focalizar el trabajo diario y de ponerse una serie de pasos con una visión mucho más analítica y no tanto creativa. Que los necesito a los dos, que necesito un equilibrio, pero si cuando estoy lanzando una empresa prima la creatividad, la innovación y la capacidad de cambiar de idea y ponerme a trabajar en otra, cuando estoy en fase de crecimiento, es importante la perseveración en una serie de acciones. Entonces, en personas que antes eran esenciales, quizás ya no lo son tanto. Bueno, hay sitio para los dos. Hay sitio para los dos. Tendremos que buscar ese equilibrio. Bien, tenemos que buscar ese equilibrio, pero desde luego necesito un perfil nuevo. Necesito gente capaz de focalizarse en acciones y estar durante 3 meses, 6 meses, un año, súper focalizada. Una idea, yo lo pongo en la presentación. No intentéis crecer más rápido que la capacidad que la empresa tiene para encontrar las personas adecuadas para los puestos adecuados. Esto es clave. Si no encuentro las personas adecuadas para un puesto nuevo que será clave para mi compañía, quizás tengo que parar. Quizás tengo que detener ese crecimiento de forma temporal hasta que tenga la capacidad de encontrar a esa persona. Desde luego es una decisión que tiene sentido. No podemos llegar al crecimiento indisciplinado. Y de esto en el máster y en la consultoría empresarial hablamos mucho. El crecimiento sí, pero el crecimiento indisciplinado no. Porque en la gran mayoría de las ocasiones un crecimiento indisciplinado lleva a una fase de declive. Entonces, cuidado, atención a este tipo de cosas. Es un problema que hay que resolver. Otro problema de autonomía es que el conocimiento está en las personas, es lo que llamamos activos con patas. Si se va la gente, se va el conocimiento que tiene y es así. ¿Qué podemos hacer? Pues establecer proyectos a través de herramientas que permitan que el conocimiento que tiene mi gente se quede dentro de la compañía, con herramientas básicas, esenciales, que todos conocéis como Slack, Wiki, Articulate, CRMs. Es decir, hay que intentar coger el conocimiento de las personas y que se quede como un activo de la compañía. Si luego esa persona se va, vendrá otra y aprenderá de una forma rápida. Esto es lo que tenemos que buscar. Y esto la gente lo entiende. Y de hecho, os digo otra cosa, a la gente le gusta transmitir conocimiento. Le gusta, porque es una sensación agradable, positiva, que genera reconocimiento personal propio, que genera valoración personal. Y esto, bien hecho, es una estrategia súper positiva para las empresas. Fase de lanzamiento, fase de crecimiento, tercera fase, madurez. ¿Cómo es la fase de madurez? ¿Cómo es esta fase a la que llegan algunas empresas? Y espero, ojalá, que vosotros ya estéis en ellas o lleguéis, o ya la hayáis pasado. Todo esto es positivo. ¿Cómo es esta fase? Una fase de crecimiento más agresivo. Si antes crecíamos, ahora crecemos mucho más. De hecho, ahora crecemos mucho más y aparece competencia. ¿Por qué? Porque hemos descubierto algo que se vende, hemos descubierto un valor en un producto, en un servicio o en varios de ellos. Y como hemos descubierto algo y el mundo es global, pues aparece competencia. ¿Esto es negativo? No. Es así. Aparece competencia porque hemos descubierto algo. ¿Cómo es esta fase? Es una fase de alta rentabilidad y margen y beneficios. Los beneficios, los ingresos me importan, pero me importan mucho más los beneficios y el margen de esos ingresos. Aparecen los primeros ejecutivos de primer nivel. Y el cliente que ya nos compra ya no es un early adopter, sino que es una mayoría temprana. Y esto está muy bien porque la mayoría temprana prácticamente es el 33% de todo el mercado potencial al cual yo puedo acceder. Fijaros, los early adopters, no os lo he dicho, pero era un 2,5%. Los innovadores, perdón, eran un 2,5% de todo el mercado. Los early adopters suelen estar alrededor de un 16% y la mayoría temprana suele estar alrededor de un 33%. Con lo cual, ya llevamos alcance sobre gran parte del mercado al cual estábamos esperando llegar. Bien. ¿Qué problemas nos encontramos aquí?
Si tu empresa o si tú ya has llegado con tu compañía a una fase de madurez, los problemas normalmente a los que te enfrentarás son problemas de control, porque has crecido. Estamos hablando que ya tienes una empresa de 80 trabajadores, de 60 trabajadores. Estamos hablando que ya tienes una empresa con trabajadores que no sabes su nombre. Y esto dices, bueno, pues vaya tontería, ¿no? No, un equipo fundador, con los socios fundadores que han creado la empresa de cero, tener trabajadores de los cuales todavía no saben bien su nombre, es algo nuevo para ellos. ¿Qué problema encontramos aquí con el control? ¿Qué podemos asociar a esto? Pues hay un problema de falta de orientación de la empresa y hay desorden jerárquico, desorden en el organigrama empresarial. Vamos a ver en detalle cada uno de estos dos problemas. Para la falta de orientación de la empresa que genera descontrol, lo suyo es que no es implementar más control sobre las personas. El tema no es poner más managers para que controlen las personas, no. Una solución que suele funcionar muy bien para empresas en fase de madurez es generar una orientación fuerte de la empresa, es decir, un propósito. Cuando la gente entiende a todos los niveles cuál es el propósito de la compañía y cuáles son los valores de la compañía, muchas veces la mayoría de las respuestas a las incertidumbres suelen responderse solas. Es decir, ¿debo o no debo hacer esto? Pues si el propósito de la compañía es esta y los valores de la compañía es esta, entiendo que sí, listo, hazlo. No necesitamos un manager que le diga, sí, hazlo, no lo hagas. No, tío. Tenemos un propósito bien claro de cuál es la razón de ser de la empresa, de por qué está aquí la compañía. Y tú lo sabes, porque te lo hemos comentado, has participado en ella y sabes el propósito de la compañía y además sabes cuáles son los valores de la compañía. No necesitas que te ponga un manager por encima que te diga si sí o si no hacer eso que estás pensando. Tío, piensa, ¿lo haces o no lo haces? Y la respuesta debería salir sola. Entonces necesitamos a veces el mejor mecanismo de control es una fuerte orientación de la empresa y que todo el mundo jerárquico, todos los empleados de la compañía hayan participado en esa orientación de la compañía y la conozcan. Esto, por ejemplo, Starbucks lo hace muy bien. Los valores, el propósito de la empresa, la razón de ser, lo conocen todos los empleados, desde el pequeño camarero hasta el CEO de la compañía. Y ante cualquier duda que pueda surgir, a veces simplemente ese conocimiento del propósito y los valores les hace tener la respuesta más adecuada. Y ante el desorden jerárquico, claro, si aparecen los primeros directivos de alto nivel, aparece ese primer desorden, ya que hay una herramienta muy útil que utilizamos dentro de este tipo de compañías, que es el sistema de alcance de objetivos OKR, ¿vale? Buscarlo, ahí os pongo un enlace, además en la presentación, suele ser un sistema de objetivos que utiliza, por ejemplo, Google, Facebook, Airbnb, utiliza este tipo de objetivos. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan también los sistemas por objetivos OKR? Porque funcionan en cascada. El objetivo último de la compañía para el año siguiente, para el ejercicio siguiente es este. Y a partir de ahí, de ese objetivo, aparecen unos key resources, es decir, unos recursos clave y van empezando a llegar en cascada a todos los departamentos, a todas las áreas, a todas las divisiones de la empresa y incluso bien hecho podríamos establecer cuál es la actividad de una persona y cómo suma al objetivo último de la empresa. Y entonces cuando una persona ve que sus objetivos personales suman al objetivo último de la compañía, eso genera orden. Y orienta a todas las personas a trabajar en la misma dirección. Esto, que es muy fácil decirlo y contarlo, pues tiene su complejidad. Pero de verdad, que si buscáis información sobre sistemas por objetivos OKR o buscáis el enlace que yo os estoy poniendo, no es tan complejo. No es tan complejo la definición de la metodología. Lo que es complejo, como todo, es la implantación y perseverar en esa implantación hasta que provoque los resultados que estamos buscando. Pero tenemos una herramienta igual que otras, tenemos un propósito, tenemos unos valores, tenemos un sistema, tenemos unas ideas y tenemos herramientas. OKR es una de ellas, ¿vale? Si lo buscáis enseguida lo vais a encontrar. Fase número 4 en las empresas que se encuentran en expansión, crecimiento internacional, gran cartera de productos diversificada, compleja estructura empresarial. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en empresas en expansión? Pues un problema de excesiva burocracia. Claro, entonces esta excesiva burocracia que hace que seamos lentos,
lentos en la adaptación a ese contexto que antes os contaba. Y que estas empresas son además conservadoras ante el riesgo. No les gusta tomar riesgo porque piensan que lo que han conseguido es tan importante que ya adquieren como que el mercado o la sociedad o el mundo les debería a ellos un favor. Y esto es un error grandísimo. Entonces se vuelven lentos y se vuelven conservadores ante el cambio. ¿Qué podemos hacer para atajar la lentitud de estas grandes firmas que están en expansión? Colaborar con pequeñas. Colaborar con pequeñas, porque seguro que las empresas pequeñas tienen tecnología, herramientas y soluciones que tú todavía ni siquiera has pensado en ellas. Entonces, ¿esto es una oportunidad para las startups o es una oportunidad para ti si te encuentras en esta fase de desarrollo? ¿Qué podemos hacer para las empresas que son conservadoras ante el riesgo? Pues meter en los consejos de administración expertos externos. Expertos externos que no estén vinculados a la compañía, es decir, expertos externos que sus ingresos, que su vida no esté ligada a una sola compañía. ¿Y eso qué hace? Que tengan libertad de opinión. Si yo me contrata en un consejo de administración como experto externo y yo colaboro en 10 empresas como consejero, pues entonces tendré la libertad de opinar libremente lo que me parezca en los consejos de administración. Y si no les gusta lo que opino, me voy. Y no pasa nada, porque tengo 9 compañías más con las que estoy colaborando. Tengo libertad. Sin embargo, si me contratase una empresa, solamente una, y mis ingresos económicos dependieran de esta empresa, pues cuidaría muy bien mis comentarios para no quedar mal. ¿Entendéis? Entonces, una empresa con excesiva burocracia que no atiende bien al riesgo, hay que decirle las cosas claras. Y esto, la mejor forma es integrando personas expertas externas dentro de los consejos de administración. Y la quinta y última fase, empresas que se encuentran, ya son grandes firmas internacionales con crecimientos lineales porque ya no pueden crecer más porque han llegado al mercado a los últimos rezagados, yo lo pongo ahí, a los últimos rezagados del mercado, con lo cual ya no hay capacidad de crecimiento exponencial, que es lo que buscan las compañías, y esto suele ser un problema. ¿Qué problema? Problema de desaprender. Cuando una compañía llega a esas dimensiones, hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas, pero claro, llevamos arrastrando todo el prejuicio histórico de años atrás de cómo hemos hecho las cosas aquí. La frase típica de estas compañías es siempre hemos hecho las cosas de la misma forma y han funcionado. Ya. Han funcionado antes en un contexto que no es el que estamos ahora. Entonces hay que aprender a desaprender. ¿Y cómo se hace esto? Con estrategias de corporate venturing. Es decir, invirtiendo. Si antes os decía que en la fase anterior había que colaborar con pequeñas startups, lo que hay que hacer ahora es participar en acciones de pequeñas startups o lanzar, dividir la empresa, escindir la empresa en pequeñas para volver a ser ágiles, para volver a ser rápidos, para volver a hacer las cosas en un contexto nuevo. Es decir, que volvemos al inicio. Yo os lo pongo aquí en este gráfico. Si empezaba la transmisión de esta conferencia, de esta masterclass, con este gráfico diciendo la fase de madurez de las empresas y que podemos en cada una de ellas encontrar el declive y la muerte empresarial, lo que os propongo, lo que os digo es que cuando se llega a esos puntos de gran firma internacional, hay que volver a nacer. Pero hay que volver a nacer como startups y eso lo están haciendo grandes firmas como Google, creando empresas de inteligencia artificial, creando empresas de conducción autónoma. Y bueno, las empresas que crea Google son las de Google. Aquí en España, por ejemplo, Gas Natural, Endesa, BBVA, están lanzando pequeñas startups con nuevo personal para deshacerse de los prejuicios de cómo hace las cosas una gran empresa para incorporar nuevo talento y hacer las cosas de una forma distinta porque queremos obtener resultados distintos. Entonces, ¿cuál es el ciclo empresarial de una empresa? Pues nacer, crecer, expandirse y volver a nacer en forma de startup. Y esto está ocurriendo. Esto es así. Bien. Vale, pues hemos visto, yo creo que todas las ideas que os he transmitido, quizás he ido rápido, pero el tiempo que tenemos es poco. Hemos ido viendo el ciclo de madurez de las empresas, los problemas típicos que aparecen en cada una de esas fases de madurez y potenciales soluciones que podemos aplicar estando en una fase u en otra. Este tipo de cosas es las que solemos explicar y detallar dentro del MBA de Emprendimiento Digital, porque solemos explicar
cómo empezar desde esa intuición, desde esa corazonada, cómo trasladar esa corazonada a un modelo de negocio y cómo experimentar ese modelo de negocio en un mercado. Bien, trabajamos pues en un tema de planificación estratégica y vemos temas, por ejemplo, de cómo buscar estrategias de crecimiento, cómo buscar una visión a largo plazo, cómo generar una cultura dentro de la empresa con un propósito, para que la gente entienda ese propósito, entienda la cultura y todos trabajen orientados de la misma forma. Además, en el MBA vemos sobre todo temas de marketing, es decir, de cómo unir un producto con un cliente y eso produzca una venta. Eso parece tan sencillo, pero no lo es, claro, porque nosotros el producto lo generamos con una idea, con un posicionamiento, y el cliente tiene otra idea de nosotros. Tenemos que unir ese match entre producto y cliente para que realmente se produzca esa venta. Y eso es la filosofía del marketing, cómo unir producto con cliente y que ambos posicionamientos se compartan y entonces se produzca la ansiada venta. Hablamos mucho de inbound marketing, de outbound marketing, marketing push, de cómo utilizar las estrategias para poder llevar esa comunicación al cliente. Y no solamente esa comunicación, sino de cómo utilizar la tecnología. Es decir, en el MBA vemos temas de ciberseguridad, temas de fabricación aditiva, temas de inteligencia artificial, temas de cloud, temas de big data y cómo poder aplicar, si debemos, toda esa tecnología a nuestro proyecto empresarial o cómo pueden surgir nuevos modelos de negocio en nuestra compañía a través de estas nuevas tecnologías, si lo que estamos es en un proceso de transformación digital. Esas cosas se vemos, se estudian. Vemos temas de financiación, de acceso al venture capital, vemos temas de equipos de alto rendimiento y vemos temas de cómo tomar ciertas decisiones y cómo buscar empresas data driven, es decir, empresas que se puedan guiar a través de los datos y no tanto a través de la intuición, que de nuevo, repito, es un tema de equilibrio. Aquí no significa que hay que quitar la intuición porque aparecen las empresas de los datos, no. Significan que los datos nos dan una información de muchísimo valor y sobre esos datos tendremos que aplicar nuestra intuición para tomar la decisión más acertada. Eso es lo que tratamos el MBA de emprendimiento digital en cada una de sus especialidades. Esto es lo que os quería contar. Espero que este ratito conmigo, viendo esta breve presentación, pero interesante, con ideas que a veces pueden parecer básicas, pero que no lo son. Espero que le hayáis podido sacar el valor que yo he trabajado con ello para que vosotros os lo pudierais llevar a casa.